Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentraremos en un tema que, aunque desafortunadamente doloroso, es de una importancia crucial y reclama nuestra atención y empatía. El título de nuestro vídeo de hoy, Demet Özdemir, trágica pérdida del bebé en el vientre, un dolor que conmueve, nos introduce directamente a la difícil experiencia que ha atravesado la reconocida actriz turca. Vamos a hablar sobre este acontecimiento, las complejas emociones que conlleva y la razón fundamental por la que, como sociedad, debemos abordar estos temas sin tapujos y con la profunda sensibilidad que merecen. Si es tu primera vez en nuestro canal, te invito de corazón a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Juntos creemos un espacio donde podamos informarnos, apoyarnos mutuamente y crecer como individuos y como comunidad. La noticia sobre la trágica pérdida del bebé en el vientre de Demet Özdemir ha impactado a un gran número de personas, no solo a sus seguidores más cercanos, sino a una audiencia global que admira su talento y sobre todo, su calidad humana. Es fundamental comprender que detrás de las cámaras, de los aplausos y de la omnipresencia de las redes sociales, existen seres humanos con vidas intrincadas, con momentos de inmensa alegría y, lamentablemente, también con profundas tristezas. Demet, una figura adorada por su carisma y su éxito en producciones televisivas que han conquistado corazones en todo el mundo, ha tenido que enfrentar un momento de dolor inimaginable, una herida que deja una marca imborrable. Cuando hablamos de la pérdida de un embarazo, es esencial ir más allá de la simple terminología clínica. No hablamos de un simple aborto espontáneo en el sentido más reduccionista de la palabra, aunque la precisión médica sea necesaria. Hablamos de la interrupción abrupta de un sueño largamente acariciado, de planes futuros cuidadosamente elaborados, de la profunda ilusión de dar vida, de un vínculo que ya se había tejido en el corazón y en la mente de los futuros padres, mucho antes de que el bebé pudiera nacer. Es la pérdida de un futuro que ya se había empezado a visualizar, a construir con ilusión, a sentir en cada latido del corazón. Para Demet y su pareja, este acontecimiento representa una herida profunda, un duelo que, como cualquier duelo, es intrínsecamente único, profundamente personal y requiere un tiempo considerable y una comprensión inquebrantable para sanar. El camino hacia la recuperación es personal e intransferible. Es vital recordar que la pérdida de un embarazo no es una circunstancia rara. De hecho, desde una perspectiva estadística, es mucho más común de lo que a menudo se cree. Sin embargo, precisamente por ser un tema que aún se encuentra rodeado de tabúes y silencios incómodos, el dolor asociado a esta experiencia se ve magnificado. Las mujeres que atraviesan esta devastadora situación a menudo se sienten solas, incomprendidas, e incluso pueden llegar a albergar sentimientos de culpa, a pesar de que científicamente no existe ninguna acción que ellas hayan podido realizar para provocarla. La presión social implícita, las expectativas culturales, y en ocasiones la falta de información veraz y empática, pueden añadir capas adicionales de sufrimiento a una experiencia que de por sí es ya devastadora. El hecho de que una figura pública como Demet Özdemir comparta su experiencia, aunque sea de manera indirecta o a través de canales no oficiales, posee un poder de alcance inmenso. Abre una ventana hacia la cruda realidad del duelo gestacional y neonatal, permitiendo que innumerables mujeres, que quizás no cuentan con esa plataforma pública, se sientan menos solas en su dolor. Nos recuerda de manera contundente que este tipo de dolor no discrimina, que puede sucederle a cualquiera, independientemente de su fama, su éxito profesional o su estatus social. Para Demet, haber vivido esta situación en la esfera pública representa un desafío doblemente arduo. Por un lado, se encuentra lidiando con su propio dolor privado, gestionando sus emociones internas y transitando su propio y personal proceso de duelo. Por otro lado, está expuesta al escrutinio público, a las opiniones, a las preguntas indiscretas y a la posibilidad de recibir comentarios inapropiados o insensibles que pueden agravar su sufrimiento. Es precisamente en estos momentos de extrema vulnerabilidad cuando la empatía, el respeto y la compasión de la comunidad se vuelven absolutamente cruciales. ¿Qué lecciones valiosas podemos extraer de situaciones como esta? En primer lugar, debemos enfatizar la importancia primordial de la salud mental y emocional. El duelo que acompaña la pérdida de un embarazo es tan válido, tan legítimo y tan profundo como cualquier otro tipo de duelo. Requiere un apoyo firme, una comprensión genuina y, en muchos casos, la intervención de ayuda profesional especializada.
Las parejas que atraviesan este difícil trance necesitan un espacio seguro para procesar sus emociones, para poder hablar abiertamente, para llorar sin restricciones, y para recordarse mutuamente la importancia de que no están solos en este arduo camino. El acompañamiento mutuo es un pilar fundamental. En segundo lugar, se hace patente la necesidad imperiosa de romper el silencio que, lamentablemente, todavía rodea temas tan delicados como la infertilidad, la pérdida gestacional y la muerte perinatal. Hablar abiertamente sobre estas experiencias, sin miedos ni vergüenzas, contribuye significativamente a desestigmatizar el dolor y permite que las personas afectadas puedan buscar y recibir el apoyo tan necesario que merecen. Cuando decidimos hablar de ello, estamos validando los sentimientos de quienes han pasado por estas circunstancias y estamos creando un ambiente más seguro y acogedor para futuras conversaciones y para la construcción de redes de apoyo efectivas. En tercer lugar, debemos reflexionar sobre la importancia vital de la compasión y la empatía en nuestras interacciones diarias. Antes de emitir juicios precipitados o comentarios hirientes, debemos recordar siempre que no conocemos la historia completa de nadie, ni tampoco las batallas internas que cada persona libra en su propia vida. En el caso específico de Demet Özdemir, la noticia de la pérdida de su bebé en el vientre nos invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad inherente a la vida humana y sobre la inmensa profundidad de las emociones que nos definen como seres. Nos impulsa a ser más conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en los demás, especialmente en momentos de extrema vulnerabilidad. En la cultura turca, al igual que en muchas otras culturas alrededor del mundo, la familia y la procreación de hijos ocupan un lugar central e insustituible en la vida de las personas. La expectativa social de formar una familia, de ver crecer a los hijos, es una fuerza poderosa. Por lo tanto, la pérdida de un bebé antes de su nacimiento puede ser una experiencia particularmente dolorosa, ya que no solo se pierde al futuro hijo, sino también esa visión de futuro, esa etapa de la vida tan esperada y anhelada. La presión social, aunque sea de forma implícita, puede añadir un peso adicional y considerable al ya de por sí abrumador duelo. Lo que Demet y su pareja están viviendo en estos momentos es un proceso, una travesía personal. El duelo no tiene un plazo definido ni una fecha de caducidad. No existe una forma correcta o incorrecta de experimentar y expresar los sentimientos. Algunas personas necesitan un tiempo prolongado para llorar en la intimidad de su hogar, mientras que otras encuentran alivio en compartir sus sentimientos y hablar abiertamente de su dolor. Algunas personas recurren a grupos de apoyo para compartir experiencias, mientras que otras buscan el acompañamiento de profesionales de la salud mental a través de la terapia. Lo más importante es que cada individuo pueda encontrar su propio camino hacia la sanación, rodeado siempre de amor, comprensión y un apoyo incondicional. Resulta vital que como observadores, como audiencia y como comunidad en general, mostremos nuestro apoyo de una manera siempre respetuosa y empática. Debemos evitar a toda costa hacer preguntas invasivas, evitar las especulaciones infundadas y, sobre todo, abstenernos de minimizar su dolor o de banalizar su experiencia. En lugar de eso, podemos optar por enviar mensajes de apoyo genuino, de fuerza, de paz y de serenidad. Podemos recordarles que no están solos en este camino, que su dolor es visto, reconocido y validado. La figura de Demet Özdemir, a pesar de su estatus de celebridad, es la de una mujer que está atravesando una pérdida profundamente personal e íntima. Su situación nos sirve como un recordatorio conmovedor de que, detrás de la pantalla y del brillo de la fama, existen seres humanos con experiencias emocionales complejas y sumamente profundas. Su situación particular nos invita a ser más conscientes de la importancia del apoyo mutuo, de la empatía activa y de la necesidad imperiosa de hablar abiertamente sobre temas que, aunque dolorosos y difíciles, son una parte intrínseca de la experiencia humana. Para concluir, quiero reiterar con firmeza que la trágica pérdida del bebé en el vientre de Demet Özdemir es un evento que nos entristece profundamente a todos. Nos recuerda la fragilidad inherente a la vida, la profundidad inmensa del amor y la importancia fundamental de la conexión humana en los momentos más difíciles. Hemos reflexionado sobre cómo este tipo de pérdidas, a menudo silenciadas y relegadas a la esfera privada, tienen un impacto devastador en las personas y cómo es absolutamente fundamental romper el estigma que las rodea y ofrecer, sin reservas, nuestro apoyo y nuestra comprensión. Hemos subrayado la importancia vital de la empatía, de la salud mental y de la necesidad de hablar abiertamente sobre el duelo gestacional y neonatal. Y sobre todo hemos considerado cómo una figura pública puede, de manera involuntaria pero poderosa, arrojar luz sobre experiencias dolorosas que muchas personas comparten en la más estricta intimidad,
ayudándolas así a sentirse menos solas y más comprendidas. Agradezco enormemente que hayan permanecido conmigo hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que esta conversación haya sido esclarecedora y, sobre todo, que haya promovido una mayor empatía y una conciencia más profunda en todos nosotros. Me encantaría leer sus valiosos pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué opinan sobre la trascendental importancia de hablar abiertamente sobre estos temas? ¿Han tenido experiencias similares o conocen a alguien que las haya vivido? Sus comentarios son sumamente valiosos y contribuyen activamente a la creación de este espacio de diálogo constructivo y de apoyo mutuo. Y si este vídeo les ha conmovido, les ha informado o simplemente les ha parecido valioso, por favor, les pido que nos regalen un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que esta conversación importante pueda llegar a un número aún mayor de personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más, con toda la sinceridad de mi corazón, a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que seamos cada vez más en esta comunidad que busca informarse, apoyarse y crecer juntos. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.